Gracias a Magíster por la oportunidad de nuevamente estar con ustedes para poder compartir efectivamente este curso especializado que vamos a desarrollar respecto a lo que tiene que ver con el tema de trámite documentario y gestión de archivos. Un tema que es muy importante poder conocer y saber como parte de lo que corresponde a la administración pública y a otros órganos efectivamente del Estado. Muy bien, en esta oportunidad tenemos que hablar sobre lo que es el trámite documentario, la gestión de archivos, ya que para el Estado de Derecho o la administración pública donde nos encontramos, lo que buscamos es que efectivamente el aparato estatal sea un aparato estatal eficiente, que tenga o que garantice la organización, el control, la conservación, el acceso y la transparencia de la información pública, ¿no es cierto? Que son aspectos muy importantes. Lógicamente, todo ello tiene que estar encaminado a que efectivamente se pueda brindar un servicio eficiente a los ciudadanos, adecuado, y que haya más que todo un manejo documental que permita contribuir a la transparencia administrativa, a las rendiciones de cuentas, a la seguridad jurídica de los actos administrativos y a la memoria institucional del Estado. Estos tres puntos son muy trascendentales porque efectivamente van a garantizar que la administración pública pueda ostentar también un tema de seguridad jurídica. Ojo, y que la administración pública siempre va a estar sometido a un control posterior, a un control continuo respecto a cada una de sus actuaciones en las cuales eh, se va a contribuir a que puedan efectivamente llevar a cabo una mejor eficiente y servicio a los ciudadanos. Entonces, el punto de partida de este curso especializado es que nosotros podamos también conocer una parte de la estructura interna, es una parte de la estructura interna de las actuaciones internas que tienen que ver con los servidores, con los empleados y con los usuarios, ¿no es cierto? O aquellos que recurren efectivamente, en grosso modo, a la administración pública para solicitar información, para realizar un pago de un servicio, por ejemplo, y en general, ¿no es cierto? Entonces, conozcamos nuestro marco legal. eh, Nuestro marco legal, lógicamente, prima a partir de nuestra constitución política, ya que nuestra constitución política conoce el derecho al acceso a la información pública, ¿no es cierto? Y es un elemento esencial e importante para manejar adecuadamente los archivos. Entonces, eso también tiene que ver a grandes largos con la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general. Esta ley administrativo general regula la tramitación de los procedimientos administrativos en las entidades, principios relevantes que tienen que ver con el principio de legalidad, con el principio de impulso de oficio, el principio de informalismo, el principio de celeridad y aquella norma que establecen las reglas sobre recepción de documentos, registro, numeración de expedientes y notificaciones. Acá les voy a compartir, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Justamente estamos hablando de este punto, que refiere a la ley 27444. Efectivamente, justo este punto donde se establece la recepción de documentos, donde se establece el registro, la numeración de expedientes, tanto el registro, recibidos, archivos y notificaciones que tienen que ver con el registro de gestión de trámite. ¿Ya? Para que puedan visualizar. Muy bien, entonces veamos a continuación lo siguiente. Veamos a continuación lo siguiente. A ver. La ley 27444 lo que busca es darle un orden, una regulación propia
todos los documentos que se gestionan ante las entidades del Estado, ¿no es cierto? Un orden, una colocación. Entonces, para ello también se necesita de otras normas que efectivamente tienen un carácter, digamos, imperativo, como es la Ley del Sistema Nacional de Archivos, la Ley 25323, el Decreto Legislativo 1412, la Ley de Gobierno Digital, también la ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no es cierto? Todo este marco legal es importante para que nosotros podamos conocer, podamos entender y comprender efectivamente cuál es el trabajo que nosotros vamos a realizar. Por ejemplo, si a mí me solicitan que, si yo pretendo, a través de la ley 27806, solicitar, por ejemplo, copias del informe escalafonario, ¿no es cierto?, de una persona X. Lo puedo solicitar a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta norma permite la obligación a que las entidades puedan brindar el acceso, puedan mantener los registros y puedan garantizar la conservación de los documentos por más de 5 años. ¿Correcto? En la actualidad vivimos un cambio enorme a partir del estado de emergencia sanitaria. Y eso nos trae aquí a mención a la ley 1412, ley de gobierno digital. Ustedes saben que en el estado de emergencia sanitaria se implementaron las plataformas digitales, los documentos electrónicos, los correos electrónicos, el expediente judicial, las audiencias electrónicas, ¿no es cierto? Lo cual efectivamente fue un gran impacto que sacudió internamente la administración pública, ya que la mayoría de las entidades, ya que la gran mayoría de las entidades estaban obligadas a crear llegaron a, la gran mayoría llegó a la posibilidad de poder promover y transformar la digitalización en el Estado, permitiendo una mayor celeridad, una mayor simplicidad, efectivamente, de la información. Y lógicamente la Ley Nacional de Archivos, que es muy importante para poder, como ente rector del Archivo General de la Nación, para poder normar, regular, supervisar y perseverar los documentos o patrimonios de la nación. El primer concepto que tenemos es el siguiente, el concepto de trámite documentario. El trámite documentario es un conjunto de actividades, ¿ya?, tal y como les había mencionado, que depende de la ley 27444, más que todo, y es un conjunto de actividades que mediante las cuales se recibe, registra, distribuye y se procesa y se archiva los documentos, como les había mencionado, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que sucede? Pues, tal y como se menciona, registra, y lo tenemos, registra, ¿no es cierto? Registro, correcto, recibe, correcto, distribuye, procesa y archiva documentos. Ahí están los 4 elementos: registros, recibidos, envíos y archivos, que son los elementos, ¿cierto? Entonces, a este le llamamos concepto de trámite documentario. ¿Y cuál es su finalidad? Es orden administrativo, seguimiento de expedientes. Por ejemplo, si yo, acá entro a un registro de mi información, por ejemplo, o acá comunico dificultades, ¿no es cierto? Le voy a dar seguimiento. Entonces puedo ver el documento, cuál es el registro del documento, ¿no es cierto? Le doy seguimiento. Veo que efectivamente hay un documento que se ha generado. Puedo ver efectivamente, ¿dónde está? Puedo ver ese seguimiento de ese documento. Por ejemplo, acá, ver su expediente, y ver su expediente, en el contexto de que efectivamente ese documento se ha dado respuesta. Por ejemplo, este es el documento de origen. Este es el documento de origen. ¿Se dan cuenta? Este es el documento de origen. Y este es el documento que se ha generado producto de esa solicitud. ¿Se dan cuenta cómo es importante el sistema de trámite?
Entonces va cargando dependiendo quitemos la respuesta. Y si nosotros queremos dar seguimiento a ese expediente, igual, podemos dar seguimiento del trámite y podemos saber quién lo tiene a cargo, quién eh, a quién le han enviado y quién lo tiene a cargo, ¿no es cierto? O sea, como decir, hay un emisor y hay un receptor, pues. Y puedes ver desde el inicio del documento, solicita información con carácter urgente. Solicita información con carácter urgente. ¿A quién se ha derivado? ¿No es cierto? ¿Y quién ha recepcionado? ¿Quién lo ha recepcionado? El seguimiento. ¿Quién ha sido recepcionado? ¿Cierto? ¿A quién ha sido derivado? ¿Quién ha sido decepcionado? ¿Se dan cuenta? Con plazo, ¿quién ha sido derivado? Y finalmente, ¿a dónde terminó la información? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo es la información del emisor? Efectivamente, regresó o fue atendida en su primera oportunidad. ¿Cierto? Pero si se dan cuenta, esta gestión del trámite es un conjunto de actividades, porque dentro de esta evidencia de seguimiento del trámite, por ejemplo, ha pasado por oficina y dirección de recursos humanos, por el especialista de gestión, se dan cuenta, ha pasado por dirección, ha pasado por dirección, gestión de empleo, o sea, se ha mantenido así ese documento. ¿Se dan cuenta? Y nos va a dar efectivamente en dónde lo podemos ubicar, ¿no es cierto? Que eso es muy importante. Ahora, tenemos también, tenemos también, vamos a ver, tenemos también acá, está, bien, tenemos acá, entonces ya hemos podido comprender que el trámite documentario es el conjunto de actividades mediante las cuales se recibe, registra, distribuye procesos y archiva los documentos que ingresan o se generan en la institución. Hay un orden administrativo porque hay un reporte, hay seguimiento de expedientes, hay un control de documentos y porque hay también transparencia institucional. Etapas del trámite documentario, que es muy importante conocer. Es el momento en el cual la entidad recibe los documentos. Tipo de documentos: documentos externos y documentos internos. ¿Ya? Eh, Estos documentos externos de ciudadanos, instituciones y documentos generados dentro de la entidad. Por ejemplo, si hablamos de documentos, si hablamos de documentos que se han generado, internamente, podemos hablar, por ejemplo, de resoluciones que reconocen pago de beneficios sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un trabajador cumple 25 años, un segundito, cuando un trabajador cumple 25 años de servicio, entonces, qué tipo de documentos se van a generar? Es un documento interno, ¿no es cierto? Por ejemplo, 20, 25, 30 años, se va a generar un documento interno. Porque ese documento, ¿quién reconoce dentro de una entidad? Lógicamente, el trabajador sabe que va a cumplir 20, 25, 30 años, pero quien reconoce o quien genera internamente esos documentos dentro de una institución o dentro de una entidad es, por ejemplo, si es nombrado, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Gestión de las Personas o la que haga a su vez. Y el documento externo es un documento, tal y como menciona, externo. Pues. Es un documento que proviene, es un documento que proviene del exterior de la entidad, ¿no es cierto? Y que tiene como finalidad o medio poder dar a conocer, poder informar, ¿no es cierto? Sobre situaciones que efectivamente eh, han surgido o han acontecido, ¿no es cierto? Y que dicho documento, efectivamente, que es un documento de fecha cierta,
efectivamente se genera como un hecho eh, que plasma una situación jurídica existente, ¿no es cierto? Y por lo tanto da lugar al inicio o un procedimiento administrativo, ya que, por ejemplo, puede ser una solicitud, puede ser una carta de un ciudadano, una denuncia administrativa, puede ser un recurso de apelación, ¿no es cierto? O cualquier oficio de otras entidades en relación, pueden ser también documentos judiciales, demandas, oficios o todo eso. Eso es lo que efectivamente tenemos que entender. Entonces, ejemplos, como ven, cuando hablamos de un oficio, ¿es un documento externo o interno? Un oficio es interno, ¿no es cierto? Es interno. Pero también de entidad a entidad, por un principio de colaboración, podría ser también externo, ¿no es cierto? Muy bien, la solicitud pues, es un documento interno. La solicitud sería un documento externo, perdón. Los informes, documento interno. Los memorandos, documentos internos. Las cartas podrían ser documentos externos. Y los expedientes, si es administrativo, interno, y si es judicial, externo. Porque, ojo, hay que diferenciar. Yo puedo decir, un oficio, un oficio dentro de la entidad, dentro de la ley 27444 se generan oficios, ¿no es cierto? Porque acuérdense que los oficios que generan cambios sobre los derechos, deberes, intereses y responsabilidades. Generan cambios. Porque en un proceso judicial, señores, damas y caballeros, si yo no estoy de acuerdo con ese oficio, yo no puedo impugnar ese oficio. Preguntémonos. Conociendo la ley 27444, ¿yo puedo ir a un proceso judicial y solicitar la nulidad de un oficio? Sí, en un proceso judicial sí puedo solicitar la nulidad. Una solicitud, ¿se puede solicitar la nulidad? No, porque la solicitud es aquel acto interno de mero trámite. Un informe, ¿se puede pedir la nulidad de un informe? Informe legal, informe técnico, no se puede pedir la nulidad de un informe, por ejemplo. Los memorandos, peor aún. Una carta, ¿se puede solicitar la nulidad de una carta? Por supuesto que sí. Si esa carta tiene que ver con cambios que afectan tus derechos, tus deberes, tus obligaciones, o tus principios de manera general, sí se puede solicitar la nulidad de ello. Y los expedientes, efectivamente, constituyen dos tipos de expediente. Un expediente administrativo que se genera a través de una solicitud administrativa y pasa por toda la secuencia de trámite documentario. ¿Ya? Acuérdense. Y, lógicamente, los expedientes que se generan a través de un proceso judicial. Carlos, dime, Carlos. Estefano, a ver quién levantó su manito, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Hay cartas que efectivamente sí se pueden solicitar la nulidad. Pero ojo, voy a especificar ello. Aquellas cartas no que hayan sido expedidas por una persona natural, no aquellas cartas que hayan sido expedidas por una persona jurídica, como es el Estado. ¿Ya? Para aclarar eso. Entonces, todos estos documentos resultan muy importantes, ya que en sí, todo esto al final, un oficio, una solicitud, un informe, un memorando, unas cartas, acá hay, por ejemplo, actos administrativos y actuaciones administrativas. ¿Qué es lo que involucra todo eso? Involucra un expediente administrativo. Todo esto es un expediente administrativo, un cuerpo, un conjunto de actividades. Es lo que se genera a partir del trámite documentario. El primer paso para ello, es el registro. A ver, un segundo, el registro. ¿Qué es el registro? Yo me voy, consiste en ingresar el documento al sistema o al trámite documentario o simplemente ingresarlo por mesa de parte. Entonces, si tienes una plataforma virtual, lo registras, lo ingresas, tu documento. Y si no, lo ingresas por mesa de partes, ya que el encargado lo va a escanear y lo va a digitalizar. ¿Correcto? Es una forma. Entonces, el registro consiste en ingresar al documento, al sistema de trámite documentario. ¿Qué se registra? Se genera un número de expediente. Por ejemplo, si hoy fuera el 2 de enero del 2026, ¿qué número de expediente fuera? El 001. O al momento que llegues va a tener una codificación 002 o 003. La fecha de ingreso es la fecha en la cual efectivamente se deja constancia como fecha cierta. El remitente, el asunto,
el área destinaria, el área destinataria, y esto permite realizar el seguimiento del documento. Por eso hay un código, este es el código que se genera, hay un código muy importante que se genera a partir del registro del expediente. Y con ese código, ¿qué se va a generar? Se va a generar un mayor seguimiento desde su domicilio. Por ejemplo, vamos a enseñarle el número de expediente, por ejemplo, para que puedan ver el número de expediente. Vamos a compartir, este es el número de expediente que se registra. Este es el número de expediente que se registra. ¿No es cierto? Hay un número de expediente que se registra. Vamos a ver seguimiento, ¿no es cierto? Este es el número de expediente. Este es el número de expediente. Es como decir, este es un número de identidad de ese documento. Desde que inicia, desde que se inicia, hasta que concluye o se satisfaga la información. ¿Correcto? Ese es el número de identidad, de registro, de seguimiento que tiene el documento. Ojo, y eso no cambia. Es hasta que se dé por satisfecho. ¿Correcto? Entonces, continuamos. Tenemos el siguiente. La clasificación. ¿Correcto? Tenemos la clasificación. ¿Cómo clasificamos un documento? Administrativo, ¿no es cierto? Administrativo, legal, financiero, técnico, y eso también lo determina el área responsable, ¿no es cierto? Ahora, administrativo, un documento administrativo. ¿Cuándo estamos ante un documento administrativo? Para empezar, a ver, estamos ante un documento administrativo, por ejemplo, como les había mencionado temprano, este documento administrativo, por ejemplo, uno, la entidad reconoce el pago de beneficios por preparación de clases. ¿Ya? La entidad, ¿cierto? Hablamos de una resolución administrativa, un acto administrativo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esos actos administrativos constituyen, digamos, una decisión unilateral por parte de quién, por parte de la entidad o por parte del empleador. ¿Ya? Y estos se cuelan a través de la página del portal de resoluciones, porque son resoluciones, ojo, el reconocimiento, el devengar, el autorizar, ¿no es cierto? Son resoluciones, pues, ¿ya? Legal, podemos hablar de un informe legal, ¿no es cierto? De un informe legal que emite la Oficina de Asesoría para emitir una opinión sobre un determinado asunto, también tiene una clasificación. Presupuesto, tengo una resolución, tengo una opinión, entonces solicito a la oficina de presupuesto si efectivamente hay o no hay, digamos, saldos presupuestales o dinero para poder cancelar o para poder financiar o hacer una modificación presupuestal financiera. Es otro tipo de documento. Técnico, tiene que ver con algo especializado. Pues, por ejemplo, podría ser el informe sobre el cierre de un colegio temporal por exposición al riesgo de alumno. Entonces, eso sería otro tipo de documento, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con el administrativo, con el legal y con el financiero. Lo cual efectivamente se determina. Ahora, si me pregunta, un documento administrativo, ¿dónde nace y dónde muere? ¿Qué se necesita para un documento administrativo? Necesita dos cosas, una opinión jurídica, ¿no es cierto? Y se necesita una opinión, digamos, dependiendo si es un beneficio o un concepto remunerativo, de la Oficina de Recursos Humanos, de Gestión de las Personas, o quien haga sus veces. Una opinión legal. ¿De quién requiere una opinión legal? Bueno, la opinión legal siempre, el abogado en la Oficina de Asesoría siempre recurre efectivamente a servir, por ejemplo, a las propias normas, ¿no es cierto? Para que pueda efectivamente fundamentar su decisión. Lo que es financiero tiene que ver con la Oficina de Tesorería, tiene que ver, guarda relación con la Oficina de Recursos Humanos, ¿no es cierto? Porque es un sistema administrativo interno. Y lo técnico efectivamente tiene que ver con un tema
más que todo específico, ¿no es cierto?, sobre un tema determinado. Lo cual, eso se va a detallar o determinar de acuerdo a la atención del área responsable. Tenemos también acá la derivación, ¿cierto? La derivación se envía al área competente para la evaluación o respuesta. Puede ser oficina de recursos, asesoría legal, oficina de recursos humanos, o puede ser la oficina de administración, ¿ya? Por ejemplo, si hay un mandato judicial, ingresa un documento que es un mandato judicial, requiriendo, por ejemplo, la emisión de una resolución administrativa por concepto de preparación de clases. La pregunta es, ¿el documento se registra a nombre de quién? ¿Ingresa a nombre de quién? Primeramente hay que ver quién es el obligado, quién es el responsable. Recuérdense que en el caso de los procesos judiciales hay un requerimiento que señala entidad, ¿ya? Entidad, ahí señala entidad. O señala, o detalla, por ejemplo, Dirección Regional de Educación de San Martín, por ejemplo. Ordeno a la Dirección Regional de San Martín el cumplimiento o la emisión del acto administrativo. Entonces, para ello, con el requerimiento judicial, ¿qué se necesita? Se necesita que ese documento vaya a la oficina de asesoría jurídica. Tiene que pasar por la oficina de recursos humanos. La pregunta, ¿es necesario que vaya a la oficina de administración? No, ya no, ya no, ya. Pero ahora, si fuera una solicitud de una persona natural respecto a la exoneración de un derecho, respecto al pago de un derecho, sí, tendría que ir por la oficina de administración. Pero para eso también tenemos que ver cuál es la estructura de esa entidad, ¿no es cierto? Tendríamos que revisar, lógicamente. Muy bien, la atención o trámite. El área correspondiente a analizar el documento emite qué, o sea, por ejemplo, el documento ya ingresó. Entonces, automáticamente se deriva a asesoría legal, a recursos humanos. Asesoría legal, ¿qué va a hacer? Va a emitir un informe legal, un informe, señalando que es un mandato judicial, que tiene calidad de cosa juzgada y se debe dar cumplimiento. Igual, la Oficina de Recursos Humanos, y se tiene que proyectar la resolución, ¿cierto? La Oficina de Recursos Humanos igual va a dar su opinión respecto a eso y va a emitir una respuesta. Y la respuesta, si es un mandato judicial que ordena la emisión de una nueva resolución, se va a tener que proyectar esa nueva resolución. Pero si ese mandato, por ejemplo, si no es un mandato judicial, si es una persona natural que pide, por ejemplo, el pago de su subsidio por luto, entonces ingresa por el área de administración, lo deriva a la oficina de asesoría en recursos humanos, administración, recursos humanos emite su informe, concluyen si procede o no procede, de repente dice no procede porque no hay presupuesto. Lo envían a la oficina de asesoría legal, la oficina legal también dice no procede porque no hay presupuesto, pero si no procede porque no hay presupuesto, no quiere decir que no le corresponde ese derecho, sino porque efectivamente en criollo, en cristiano, el Estado no tiene dinero para poder pagar en ese momento, pero podrás ejercer tu derecho como mejor te convenga. Y eso va a ser la respuesta administrativa. Ahora, esa respuesta administrativa tiene que ver que cómo yo voy a notificar al usuario, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a notificar, en este caso, al administrado, al usuario? Bueno, lo puedo notificar a través de una carta, ¿no es cierto? Lo puedo notificar a través de un oficio, pues. Pero tiene que cumplir con cada una de las formalidades que la norma establece en la ley 27444. Muy bien, archivo. Una vez que yo he cumplido con notificar a esa persona a través de WhatsApp, a través de una carta, por cualquier medio, pero que esté debidamente notificado, porque la notificación es la comunicación integral sobre la respuesta de lo peticionado. Una vez que se ha notificado, lógicamente, se procede al archivo o a la conclusión del trámite y pasa al archivo institucional. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es muy importante conocer por qué. Nuevamente nos vamos. Vamos a hacer la práctica, ¿ya? Vamos a hacer la práctica. A ver, un segundo, vamos a hacer la práctica. Porque para nosotros,
Para nosotros, para nosotros, es muy importante conocer, es muy importante conocer estos puntos, ¿ya? Y quiero que pongan atención, ¿ya? Muy bien, tenemos acá. Tenemos el registro, ¿cierto? El registro son el conjunto de actividades que yo tengo, ¿ya? Que he venido realizando, ¿se dan cuenta? Solicitando información, solicitando copias, apersonándome y contestando con mis registros. Los recibidos es la información que me han dado una respuesta, ¿no es cierto? Y he solicitado, por ejemplo, el pago de unas planillas, me han remitido. Por eso dice acá, remite información con carácter urgente. Esta es la respuesta, el recibido. Esto es lo que el receptor, ¿no es cierto?, ya me ha brindado la información. Ahí están los recibidos. Remite información, traslado documentación, comunico dificultades. ¿No es cierto? Tenemos también los enviados, ¿no es cierto? Los que se vienen gestionando, estos son los que se vienen gestionando. ¿No es cierto? Aquellos documentos que se vienen gestionando recientemente. Y los archivados son aquellos que el trámite efectivamente ya concluyó, pues. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, salimos de acá, dejamos de compartir y entramos a la siguiente parte. La gestión archivista, ¿ya? La gestión archivista comprende el conjunto de procedimientos técnicos destinados a organizar, conservar y facilitar el acceso a los documentos. Porque muchas veces me dicen, doctor, ¿y cuántos años debe estar un documento en el despacho? Yo siempre digo que debe estar lo necesario. Les comento una experiencia. Hay plazos. Hay unos plazos de mínimos de 5 años para poder depurar y mandar a un archivo regional, ¿no es cierto? Pero aunque no crean, hace unos días, comparto una experiencia, como yo veo procesos judiciales, laborales, administrativos y contenciosos, un sindicato había solicitado a mi despacho información respecto a un acuerdo, a una orden de acuerdo del año 1987, o sea, cuando recién yo nacía, respiraba, todavía en mayo todavía, cuando tenía días de nacidos, habían solicitado esa información. Entonces, y la pregunta es desde el 87 al día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Ya 39 años, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿dónde está esa información? ¿Dónde lo voy a encontrar esa información? ¿En la oficina? No lo vas a encontrar en la oficina. Lo vas a encontrar en el archivo regional. Si estará ahí en el archivo regional. Si no, simplemente esa información nunca existió. Entonces, lo más curioso fue que efectivamente ellos adjuntaban el documento, pues, adjuntaban un documento en la cual efectivamente se había suscrito por proyecto de un acuerdo remunerativo. Pues. Entonces, lo más, lo más curioso era que ese acuerdo era un acuerdo que solamente había tenido vigencia un año, pues. Y en sí, en el 97, 88, todo era índice, ¿no es cierto? Entonces, a la fecha, si lo convertimos, por ejemplo, 2020 soles, ¿cuánto sería? Menos de 50 céntimos, me imagino. Menos de 50 céntimos. Entonces, era un tema muy trascendental porque yo dije, pero ¿de dónde voy a sacar esta información? Bueno, debe estar en el archivo de regional y tampoco no estaba. Porque es un documento que ya no existía ya para esa fecha y que solamente ellos lo habían escaneado. ¿No es cierto? Uno de ellos lo había escaneado, le había tomado foto, lo había guardado bonito y lo había presentado. Bien, entonces, revisarlos, conservar y facilitar el acceso a los documentos. Bueno, eso es lo que se requiere, ver dónde están los documentos, ubicarlos por anaqueles,
¿no es cierto? Por años, por números, por codificación, igual como hace el Poder Judicial. Los tipos de archivos. Tenemos el archivo de gestión. El archivo de gestión se encuentra en las oficinas que generan los documentos, o sea, en la propia oficina. Contienen documentos en trámite o en uso frecuente, ¿no es cierto? Eso lo puede tener su secretaria. Esto es su secretaria o su asistente. El archivo central se concentran documentos de diferentes áreas que ya no se usan diariamente pero deben conservarse. El archivo histórico es el que se conserva documentos de valor permanente para la historia institucional o nacional. Correcto, que es muy importante. Por ejemplo, acá puede estar documentos que hablan sobre la proclamación de la independencia del Perú, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Cuál es el principio de la gestión documental? Nosotros debemos conocer. El tema de la gestión documental eh, tiene que ver principalmente con la organización o conservación, accesibilidad, seguridad y transparencia. Organización. Los documentos deben clasificarse adecuadamente. Por ejemplo, hay oficios, hay memorandos, hay resoluciones, no pueden estar, como se dice, un sancochado. Deben estar cronológicamente, digamos, secuencialmente y cronológicamente ordenados. Oficios, memorandos, cartas y actos administrativos o resoluciones administrativas. La conservación. La conservación es que deben evitar y adoptar medidas para evitar el deterioro. Ahora, ¿cómo evitamos el deterioro de los documentos? Escucha, tenemos que pedir, por ejemplo, que el espacio sea un espacio que tenga una ventilación y un extractor, ¿no es cierto?, de residuos, ¿no es cierto? Porque la persona que trabaja justamente en función a esto, por ley, el Estado está en obligación de darle, creo que, 1 litro o 1,5 litros o medio litro de leche cada cierto tiempo. Los que trabajan así con documentos, darle los equipos de seguridad, por ejemplo, de salud ocupacional o seguridad del trabajo, guantes, protector, protector de ojo, protector de boca, protector del cabello. Debe ser un ambiente no tan refrigerado, pero conservable para que no permita que haya humedad, que haya moho y todo eso, ¿cierto? Pero hay extractores que más se utilizan. Entonces, la accesibilidad de los documentos es muy importante, porque van a poder ser consultados cuando sea necesario. O sea, ahorita con el tema de un gobierno digital en lo que estamos, desde su domicilio, pueden entrar, pueden canalizar cuál es la persona encargada o el Estado, lógicamente siempre y cuando se haya registrado un trámite. La seguridad debe ponerse contra la pérdida, destrucción o alteración. Y le comento un casito, un caso importante. Miren, en el Poder Judicial acá en San Martín se ha perdido un conjunto de expedientes, ¿ya? Entonces, la pregunta es, si el Poder Judicial pierde los expedientes, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Poder Judicial o de los usuarios? Es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque el Poder Judicial es quien se encarga de custodiar, ¿no es cierto?, la información. Ahora, la pregunta es que si el Poder Judicial no encuentra esa información, ¿quiénes están obligados a proporcionar esa información? Bueno, quienes están obligados, efectivamente, son todos los participantes pues, en ese proceso, además del Poder Judicial y la responsabilidad es de por ley, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, y si no hay esa información, ¿quién es el responsable? Realmente va a ser el Poder Judicial. Ahora, el tema no es, más allá de la responsabilidad, no es buscar, digamos, el tema de las sanciones, sino es, por ejemplo, ¿dónde ubico esa información? Cuando es una información trascendental, es como ustedes llevan su plata al banco y se pierde su plata. ¿De quién es la responsabilidad? Del banco, ¿no es cierto? De la misma moda. Entonces, y ahí viene el detalle, pues, si el Poder Judicial y el usuario no guardó su tarjeta, no guardó su clave y no tiene esa información, ¿qué hacemos con el expediente?
¿Se dan cuenta? Entonces hay un perjuicio ahí económico que efectivamente el Estado tiene que resarcir. Entonces, la transparencia facilita el acceso a la información pública en cualquier momento. Ocurrió un caso acá también en San Martín. Ustedes saben que las personas que tienen discapacidad están exonerados del pago, costos de reproducción total de información. En el año 2018, eh, un solicitante entonces, ingresó por la Ley de Acceso a la Información Pública copia de los informes informes escalafonarios de 24, no, de 24, no, 240 trabajadores de una unidad ejecutora, 244 trabajadores. Imagínense, entonces la entidad le dijo, yo te facilito la información, la entidad gestionó, le dijo, yo te doy la información, bacán, pero ¿sabes qué? Págame los 0 punto tanto que son por las copias. Pero esta persona tampoco no había señalado cuál va a ser la forma, cuál va a ser la forma de la entrega, pues, de la información. Entonces, ¿de qué sucedió? Sucedió que efectivamente se fue a un proceso judicial, a un proceso constitucional de habeas data. En ese proceso constitucional de habeas data, ¿qué sucedió? El juzgador le dio la razón, dijo, sí, efectivamente, el señor, por la, eh, por ser una persona con discapacidad y según la Convención de Personas con Discapacidades, ellos se encuentran exonerados de pago de costo total de toda la reproducción. Bacán. Pero este señor no había señalado, o sea, la forma, pues, ¿cierto? Pero él después se especificó en la ejecución, dijo, no, yo creo que me lo, porque nosotros habíamos firmado un disco y le habíamos alcanzado por la información. Pero este señor que dijo, no, ¿saben qué? Mejor en un CD. No, yo no necesito decir, yo lo quiero impreso. Y tuvieron que imprimir las 200 y tantos informes escalafonarios. Son situaciones que efectivamente se dan en el marco de las actividades, trámites y de gestión. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la gestión documental. La importancia es una adecuada gestión documental que permite mejorar la eficiencia administrativa, evitar pérdida de documentos, garantizar la seguridad jurídica, facilitar las auditorías, lógicamente, con eso vamos a encontrar todo. Por ejemplo, ustedes conocen que hay auditoras como PIGO, ¿no es cierto?, Contraloría, llegan a pedir, necesito información sobre un balance contable, necesito información cuántos depósitos se han... Es decir, no hay orden en la gestión documental. ¡Wow! El grado de responsabilidad de los funcionarios o servidores es es muy grave para ello, pues muy grave para ello. Problemas frecuentes en la gestión de documentos. Entre los principales problemas se encuentran la desorganización de los archivos, la pérdida de los documentos, la duplicidad de los expedientes, la demora en el trámite y la falta de digitalización, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre todo esto porque efectivamente es simple, no le dan importancia. No le dan importancia, efectivamente, o no le dan atención a lo que es la gestión de documentos. Como a veces se trata de un gobierno regional a otro gobierno regional, de un gobierno local a otro gobierno local, efectivamente, ¿esto qué causa? Causa, más que todo, la afectación son para los usuarios, o aquellos que efectivamente requieren una información para un trámite de salud, para un trámite de emergencia, para un trámite de subsidio por luto, para otro o por cualquier situación que ellos requieran. Y la demora hace que muchas veces los planes se venzan y hace que efectivamente la información se canse el usuario, se sienta ansioso, se deprima y simplemente se archiva todo el proceso. Son unas buenas prácticas en los trámites documentarios. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Porque tenemos muy buenas prácticas tenemos. ¿Ya? Entonces, dentro de las buenas prácticas que vamos a tener, tenemos que implementar sistemas informáticos de gestión documental, establecer los cuadros de clasificación de documentos, capacitar al personal archivista,
digitalizar los documentos. A veces dicen, bueno, viene un nuevo jefe, vamos a digitalizar los documentos. Una impresora para 20 personas. Imagínense. Vamos a establecer los cuadros de clasificación. Ni siquiera han actualizado su MOV, su ROV, su CAR y quieren hacer eso. Establecer plazo para la conservación. Bueno, efectivamente los plazos ya están establecidos, pero igual nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque no le dan guantes, no le dan mascarilla, no le dan protector. Y están en su derecho, porque aunque no crean, es una especie de contaminación. Aquí he puesto un ejemplo práctico para poder, caso práctico uno, para poder reforzar lo que he venido señalando. ¿Ya? Miren, a ver, dice, situación. A ver, lean. Un ciudadano presenta en mesa de partes de la municipalidad una solicitud de acceso a la información pública, solicitando copia de contratos de locación de servicios. El documento que contiene nombre del solicitante, DNI, dirección, petitorio claro y firma del solicitante. ¿Ah? Pregunta para el taller, o pregunta, ¿debe recibirse el documento? Por supuesto que sí. ¿Qué datos deben registrarse en el sistema de gestión de trámites? Ya sabemos. ¿Y a qué área corresponde derivarlo? ¿Y qué plazo tiene la entidad para responder? Estas son las preguntas de, estas son las preguntas de oro, pues, ¿correcto? Ya, entonces, seguimos. Dentro del caso práctico uno. Uno, debe recesionarse el documento en mesa de partes, ¿correcto? Es lo que se va a hacer. ¿Y qué pasaría si no recepcionan un documento por mesa de partes? ¿Qué pasaría? Automáticamente, cuando sucede eso, lo que se puede hacer es una constatación policial. Se graba y se registra. Segundo, asignar un número de expediente. Ya lo recepcionó, se asigna un número de expediente, un GC trámite. Segundo, se registra en el sistema la fecha de ingreso, el remitente, el documento, el asunto y el área destinataria. Por ejemplo, si es esta persona está solicitando contratos de locación de servicio, ¿quién es el área competente? ¿La oficina de personal o la oficina de logística? ¿Correcto? Entonces, a derivarlo a esta información se divide primeramente a la área de transparencia, Secretaría Técnica, de acuerdo a la base, y luego de, ¿por qué? ¿Por qué se deriva ahí? Porque se ha invocado la ley de transparencia. Y quien atiende efectivamente dentro de sus facultades es la Oficina de Transparencia o Secretaría General. O sea, ellos van a derivar a las áreas pertinentes, ¿ya? Como superior jerárquico interno. Luego de Secretaría Técnica o Transparencia, de ahí recién se van a derivar a la Oficina de Logística, ¿correcto? Está claro, ¿no es cierto? Segundo caso, documento presentado con requisitos incompletos. Situación. Un administrado presenta una solicitud para obtener una licencia de funcionamiento, pero el documento no tiene firma y no junta DNI. Pregunta del taller. ¿Debe rechazarse el documento? ¿Cuál es el principio administrativo aplicable? ¿Qué debe hacer la mesa de partes? Desarrollo esperado. La mesa de partes no debe rechazar el documento, salvo casos excepcionales. Pero yo recomiendo, yo para el caso recomiendo, bueno, el documento se tiene que recibir, efectivamente. Se tiene que registrar el documento, efectivamente. Se tiene que derivar al área competente, efectivamente. Y luego se debe requerir de ser posible, pero es un tema ya de evaluación por parte de la persona que está atendiendo, pero para evitar todo esto, la verdad, para evitar todo esto, porque a veces rechazarlo es que llegue la policía, llegue la Defensoría del Pueblo y se haga un mundo a veces, porque no sabemos cuál es la carga emotiva que tiene esta persona. Entonces, preferible decirle, señor, mire, ¿sabe qué? Decirle de manera puntual y explicándole que le falta esto y que trae el documento. O de lo contrario, usted lo revisa, pero el área respectiva lo va a observar y va a tener que subsanar, ¿no es cierto? Porque si dice, no, no lo recibo, pero ¿por qué no lo vas a recibir si ya firmé? Porque falta su DNI, pero con su DNI, pero es importante, sí es importante, efectivamente, pero es un requisito, no está bien. O sea, llega la Defensoría del Pueblo, llega la policía, lo recibo mejor y luego ya se le comunicará mediante una carta que subsane.
o adjunte la manera de forma legible su DNI. Caso 3 práctico. ¿Qué nos dice caso 3 práctico? Un expediente sobre reclamo laboral de un trabajador CAS fue derivado por error a la oficina de logística, cuando correspondía ir a recursos humanos. La pregunta es, ¿qué debe hacer el área que recibió el documento por error? Se debe devolverlo a mesa de partes. ¿Qué principio administrativo aplica? Desarrollo esperado. El área que recibió el documento debe reencaminar al área competente. Eso es lo que se debe hacer, reencaminar o redirigir. No debe devolverlo necesariamente a mesa de partes. Principio aplicable, principio de impulso de oficio, porque la administración debe impulsar el procedimiento sin generar mayores dilaciones. ¿Correcto? 4, dice, pérdida del expediente administrativo. ¿Qué pasa cuando se pierde el expediente administrativo? Un ciudadano solicita información sobre el estado de su expediente, ingresado hace 6 meses. Pero el archivo de la entidad no se encuentra el expediente. Las preguntas que nacen son, ¿qué responsabilidad podría generarse? ¿Qué medidas debe adoptar la entidad? ¿Qué importancia tiene la gestión archivista en este caso? Desarrollo esperado. ¿Puede generarse responsabilidad administrativa? Sí, efectivamente. Posible responsabilidad disciplinaria también. ¿Y cuáles serían las medidas correctivas? Búsqueda exhaustiva, reconstrucción del expediente e investigación administrativa. ¿Se dan cuenta? Estos casos son casos que efectivamente son puntuales y que día a día suceden, creo que en cualquier parte del, no sé si del mundo, del territorio, pero sucede. Pero al menos conocemos, o sea, cuál es la función, cuál es la respuesta, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que encaminar o redireccionar el documento. Si se ha perdido un expediente, si se ha encaminado mal el documento, si se ha omitido alguna información, qué es lo que debemos hacer, siempre precisando, porque a la larga lo que nosotros ofrecemos es un servicio, pues, es un servicio como parte del Estado, como parte de una institución. Entonces, a manera de conclusión, el trámite documentario es un elemento esencial para el funcionamiento eficiente de la administración pública, eso está probado. Recuérdense, la gestión archivista garantiza la conservación, organización y acceso a la información institucional. El marco normativo peruano establece principios y procedimientos para asegurar la correcta administración y la implementación de herramientas tecnológicas permite modernizar la gestión documental en las entidades públicas. ¿Se dan cuenta? Si tenemos en claro estos 4 elementos, vamos efectivamente a poder, digamos, gestionar de manera más célebre, más eficaz, efectivamente todo este tipo de situaciones o eventos que se pueden generar a partir de una solicitud. Porque a partir de una solicitud administrativa, una solicitud bien hecha, exacta, precisa, congruente, va a poder conducir todas estas actuaciones que el aparato de la administración, que el aparato organizacional, la estructura del Estado tiene adentro, para evitar mayores dilaciones, para evitar mayores pérdidas y confusiones, y puedan asegurar una pronta respuesta. Entonces, por eso les digo, es muy importante conocer cuál es ese procedimiento. Y ese procedimiento parte efectivamente desde el registro, desde quien recibe, desde quien registra, desde quien procesa y desde quien archiva los documentos. Y esto también parte de, efectivamente, de la información que se tiene que identificar, si es una información administrativa, si es una información legal, financiera o técnica, dependiendo. Y lo importante que es conocer efectivamente esta información, pues, porque de acuerdo a esta información, nosotros vamos a poder, digamos, graduar el tema de la búsqueda, el tema de la ubicación de los expedientes, ¿no es cierto? Para que se pueda dar una respuesta al menor tiempo posible. Eso es lo que se busca, una respuesta al menor tiempo posible. Y con ello se puedan satisfacer las necesidades, se puede satisfacer efectivamente el servicio que ofrece el Estado. Y con ello podamos evitar mayores percances, mayores situaciones que efectivamente deterioran el tiempo, el estado emocional de las personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en claro, tenemos que tener
muy presente que esta situación no es una situación, porque uno siempre escucha, pues, se presentaron la solicitud, cualquiera lo presenta. Efectivamente, cualquiera lo presenta, cualquiera le da seguimiento, cualquiera le da seguimiento, efectivamente. Pero después yo digo, ¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué requerimos esa información? Si ese tiempo fue valioso para esa información. Entonces, ¿y cuál va a ser la utilidad? La utilidad de esa información. Porque miren, si es una información de un archivo de gestión, si es una información de archivo de gestión, imagínense cuánto tiempo tiene que estar esa información. Es que esa información no puede estar, si es un tema de archivo de gestión, eh, en las oficinas donde se produce, un plazo referencial que le puedo dar yo, dependiendo del tipo de, ahora vamos a depender del tipo de documentos, esas que se producen en las oficinas, los documentos, eso, contenido de trámite, porque es un tema de uso frecuente, pues, y ese plazo, efectivamente, siempre digo, 1 a 5 años, es decir, una gestión, vamos a decirlo así. Y si es un archivo, si es para el archivo central, efectivamente, ya que no se usa algo frecuentemente, debe conservarse igual por razones administrativas, legales o de control, de 5 a 20 años aproximadamente. Y ahora la naturaleza de ellos me ha dicho que a pesar que han pasado 35 años, han pedido esa información. Y es un buen criterio. Y los archivos históricos, efectivamente, o de transparencia del Archivo de la Nación, son documentos que, bueno, van a tener un valor permanente, histórico, cultural o legal, pues. Y la conservación es indefinida. ¿No es cierto? Y por eso que nosotros tenemos que tener en claro cuál es la base normativa, que es la ley 25.327, ley del Sistema Nacional de Archivos, su reglamento del Sistema Nacional de Archivos y las directivas del Archivo General de la Nación sobre la valoración y conservación documentales que también debemos de conocer. Porque si solicitamos información por transparencia y no la encontramos, porque la unidad receptora que te va a dar respuesta debe decir, bueno, esa información es de hace 20 años, ya no está acá, está en el archivo regional. Tienes que solicitarlo allá, pues. O salvo que internamente la entidad pueda promover esa acción y requerir que le remita, pues, lo solicitado. Ya depende de la empatía, del trámite, creo yo, de la persona en la cual efectivamente se ha derivado la comunicación. Pero siempre olvidemos las firmas, la fecha, el petitorio claro, sus nombres y datos correctos, con tilde, con punto, lo que sea, para que no pueda haber una mayor dilación, más aún una mayor eficacia o eficiencia en el aparato de la administración pública. Por eso, queridos amigos, es muy importante conocer estos puntos que son frágiles, son puntos frágiles que no debemos de pasar por alto, la verdad. No debemos de pasar por alto estos puntos, porque dicen, no, pues yo puedo presentar una solicitud. Si presentas una mala solicitud, imagínense cómo va a ser si tú quieras judicializar más adelante. Vas a perder, porque la pretensión no guarda relación con los hechos, eso va a ser una causa de archivo también. Correcto, a pesar de que los jueces tienen la facultad de poder subsanar, a pesar de que la ley 27.444 permite la subsanación, la aclaración, la corrección, igual vas a perder más tiempo, vas a perder más plata y se va a hacer más dilatorio efectivamente la entrega de información. Por eso que estos puntos o estos tips que se han dado son muy importantes para el conocimiento y aprendizaje. Desde allá les agradezco por su tiempo, por la paciencia, espero que me hayan comprendido, espero que hayan conocido un poco más de lo que es el registro, lo que es el archivo, lo que es la gestión documental, algo que nos va a ayudar efectivamente a poder identificar cuál es la importancia de ello. Muchas gracias.
Muy bien, estimado ponente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No sé si tuviéramos alguna consulta de parte de los participantes, por favor. Sí, Miguel, a ver, escucho. Sí, buenas noches, doctor. Disculpe, usted mencionó al principio sobre, con respecto a, bueno, usted mencionó algunas normativas como la 27444 y que está vinculada también a lo que es el trámite documentario. Pero yo quería saber, o podría tal vez explayarse un poco más sobre los principios que mencionó al principio, pues, ¿no? Eso principalmente. Sí, correcto. Vamos a, denme un segundito que se me secó la garganta. A ver, vamos a ver. Efectivamente, vamos a compartir la diapositiva. Hay unos principios que son claros, que se encuentran dentro de la ley 27444. Efectivamente, es una buena observación. Estos principios que se había señalado, que se habían señalado, en el marco de la ley 27444, se había señalado el principio de legalidad, el principio de presunción de inclusión de oficio, el informalismo, el de celeridad, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, respecto al principio de legalidad, la, le, la legalidad es una investidura, ¿ya? Es una investidura en la cual efectivamente implica que toda administración pública debe estar sometida al ordenamiento jurídico. Es una investidura en la cual implica que toda la administración pública debe estar sometida estrictamente al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la autoridad administrativa solo puede hacer lo que la ley permite. Tus decisiones deben estar basadas en normas expresas y se debe de prohibir en todo momento el abuso de esos derechos. Se había señalado también el tema del principio de impulso de oficio. Establece que la entidad tiene el deber de dirigir e impulsar el procedimiento sin necesidad de que de la parte lo solicite. Por ejemplo, si había un trabajador que estaba solicitando su preparación de clases y este en su solicitud no había acompañado su informe escalafonario, la entidad, a fin de poder validar esa información, ¿qué es lo que puede hacer? Solicitar al área de escalafón, por ejemplo, que le remitan dicha información. Con eso estamos hablando sobre el principio de impulso de oficio. El principio de informalismo, ¿qué es lo que busca? Busca que las exigencias formales no perjudiquen el fondo del derecho del administrado. Permite subsanar los errores para que no se rechacen las solicitudes y prima sobre el fondo, sobre el tema. A veces dice, pucha, doctor, ustedes saben que en la administración pública hay FUC, formato único de trámites, pero no todos conocen los FUC, pues, ¿no es cierto? Hay gente que viene del campo y presenta su solicitud, ¿ya? Y muchas veces no especifica qué es lo que realmente quiere, pues. Entonces, la entidad tiene que hacer el esfuerzo de poder, primeramente, recepcionar esa solicitud y recibir y registrar esa solicitud. Consecuentemente, la entidad va a tener que efectivamente, eh, digamos, dejar de lado las exigencias formales y permitir que efectivamente el fondo del asunto, encontrar ese fondo del asunto para poder dar una respuesta. Como les había mencionado, si no es claro, si no es claro el petitorio, de igual forma no podemos dejar de resolver, tenemos que darle una respuesta, ya sea aclaratoria o subsanatoria. Y el principio de celeridad tiene que ver que todo lo que el usuario ha iniciado, ha registrado, tiene que darse en el menor tiempo posible, porque recuérdense que cada persona que ingresa una solicitud es un estado de necesidad o de urgencia, que puede ser un trámite, ¿no es cierto? Por beneficio, por seguro, por compensación de años de servicio, por el beneficio asegurador,
o por pago de beneficio social, o no sé qué yo. Y lo que implica, con el principio de celeridad, implica que todos los actos deben ser en el tiempo posible. Y con esto vamos a evitar dilaciones que sean innecesarias. Porque una persona que inicia una solicitud administrativa y en esa respuesta es rechazada por la entidad, hay un cansancio espiritual y emocional que efectivamente cuando va a querer ir a un proceso judicial, esta persona no va a tener ni siquiera las ganas ni las fuerzas para poder ir a un proceso judicial, porque sabe si el trámite administrativo ha demorado más desde la solicitud a la respuesta 30 días, de la interposición de recursos impugnatorios que son 15 días, apelación y reconsideración, hasta acudir a un proceso judicial que demora 3 años, imagínense, solamente para que te dé la razón por ser una petición de puro derecho. O sea, ¿con qué ánimos esa persona va a esperar? Por eso que mayormente se aboca al principio de celeridad, que dispone que los principios o que los procedimientos de estos principios deben desarrollarse en el menor tiempo posible, evitando dilaciones innecesarias. O sea, simplificación de trámites, uso eficiente del tiempo y la eliminación de actuaciones. ¿Esto qué garantiza? Garantiza una administración ágil y eficiente, acorde a un derecho y a un plazo razonable. ¿Correcto? Sí, sí me quedó claro. Gracias, doctor. Muy bien, estimados participantes, si tuviéramos alguna consulta más, por favor, para dar ya por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, estimado ponente, doctor Wilson, muchísimas gracias. Al parecer no tenemos ya más consultas el día de hoy. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. Le estaremos esperando en una próxima ponencia. Que tenga una excelente noche. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.